Sí. Déjame darle a cancel el leave meeting. ¿Estamos bien? Ujú. Alright, pues aquí vamos a repasar varias cosas que vienen en los boards, así es que lo que yo sé que preguntan mucho, yo les voy a avisar. Vamos a hablar ahora de waiting anterior. Déjame ver cómo yo le doy a esto para que pase. Ajá, ahora no me pasan los slides. Intenta en la esquinita de abajo de la izquierda de nuevo, doctora. A ver si salen ¿En dónde? ahí abajo a la izquierda, a veces a los controles. Y Ah, ok, ok. Puede Ahí. intentar el Ok. spacebar también. Sí, esto todo me está saliendo diferente a como yo lo hacía. Ok. Pues volvemos rápidamente, porque ya todos hablamos, la clasificación de UVIT. Bajo el Sun Group tenemos anterior, intermedia, posterior y pan-UVIT. Todas tienen causas infecciosas y no infecciosas. Entonces, las uveitis anteriores, tenemos uveitis anterior aguda, ojos rojos, dolor, fotofobia, y las uveitis anteriores crónicas, que son con el ojo blanco. Ambas, las agudas y las crónicas, pueden ser granulomatosas o no granulomatosas. Uveitis anterior es la uveitis, el tipo de uveitis más común que vemos, por lo menos como 50% de los casos o más van a ser uveitis anterior. Tiene una incidencia anual de alrededor de 15 personas por 100.000 de la población. Y supuestamente es más común en un estudio que en pacientes de más de 65 años, la prevalencia quizás es más común. Siempre hay que descartar que tengan algo en la córnea o en la esclera, como y que la uveitis sea secundaria o que sea una esclerouveitis o una escleroqueratitis o una esclerouveitis. Ok, uveitis anterior aguda. Tenemos iritis aguda y iridociclitis aguda y lo que le llamamos el spillover iridociclitis, que en realidad no es un spillover, como vemos en toxoplasmosis, que es una uveitis posterior, pero vemos células de reacción en cámara anterior, se cree que es una reacción inmune también en la cámara anterior al parásito, pero a veces se llama spillover iridociclitis. Y entonces tenemos las iridociclitis crónicas. No, yo no conozco ninguna pura iritis crónica. En las agudas, como les dije, es un ojo rojo, vamos a tener dolor, enrojecimiento, fotofobia, la corona ciliar, usualmente la pupila está pequeña. Vamos a ver el flare y las células en la cámara anterior, células en el vitrio anterior o en el espacio retrolenticular. En los casos de iridociclitis podemos ver precipitados queráticos y sinequias posteriores. ¿Cuáles son las causas de una uveitis anterior aguda? Pues trauma, alergias, virus, las enfermedades relacionadas a HLA-A27, que es lo más común aquí. Tenemos el Postner-Schlossman Syndrome o glaucomatociclitic crisis y las uveitis inducidas por el lente, ya sea el propio lente del paciente, si hay trauma o está hipermaduro o está roto, y las uveitis inducidas por drogas. Las uveitis infecciosas anteriores usualmente es por los virus herpes, pueden haber otros virus también, como tanto herpes simplex como herpes zoster pueden dar uveitis anterior, citomegalovirus, Epstein-Barr, y chikungunya nos dio mucha uveitis anterior cuando tuvimos chikungunya. En Zika hemos visto más coroiditis. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Coronavirus. Hemos visto uveitis después de coronavirus, de las vacunas o después de COVID. Así es que ese SARS-CoV-2 se me olvidó añadirlo cuando revisé esto, que es otra que puede dar uveitis anterior. Ok. En todo, herpes usualmente se asocia más con queratitis que con uveitis, y en todas las queratitis, si es supuestamente grande o inflamatoria, van a tener una iritis reactiva, van a tener células en cámara anterior. Casi nunca en dendritic, pero en DISIform y en stromal necrotizing keratitis podemos ver un poco de reacción inflamatoria en cámara anterior a la reacción de la córnea. Pero también tenemos los casos de keratuveitis, donde hay una componente de córnea heavy y un componente de uveitis heavy. Y también podemos tener uveitis recurrente, iritis recurrente sin inflamación de la córnea.
Acuérdense que estas son las anteriores, acuérdense que los herpes dan acute retinal necrosis y porn y todo eso también, que da un uveitis posterior también. Ok. En la herpética de córnea, lo más que tiende a dar una iritis, que es secundaria, es pues la disiform, o stromal immune keratitis o stromal necrotizing keratitis. Acuérdense que en los casos de keratuveitis, especialmente disiforme, cuando hay un componente de uveitis que ven los KPs, casi siempre están atrás en el área que tienen edema de córnea. Los KPs hacen que el endotelio se traumatice y se hincha la córnea. En estos casos de las uveitis virales por herpes simplex o herpes zóster, muchas veces la presión está alta. Aquí tenemos un caso de una uveitis herpética. Aquí yo no sé, esto es un reflejo o puede ser algo en la córnea, pero lo que quiero que vean es los KPs. Vean que están en el centro de la córnea. Aquí está el slit, los pueden ver, que están centrales, no están abajo. Y entonces, pues lo que quiero que sepan, porque si tienen ya la córnea envuelta, ya es fácil hacer el diagnóstico, pero pueden tener uveitis recurrente en la ausencia de envolvimiento de córnea. Casi siempre esto es unilateral, obviamente, como la mayor parte de los herpes, aunque puede haber herpes bilateral en pacientes viejitos inmunosuprimidos, cuando está paciente hospitalizado, pero estos pacientes pueden o no haber tenido un historial previo de queratitis herpética. Cuando presentan con la uveitis, no presentan con cambios en la córnea, sino con presión alta. En pacientes que están inmunosuprimidos o pacientes atópicos, los herpes pueden ser bilaterales. En los atópicos se ve más queratitis bilateral. Pacientes inmunosuprimidos podemos ver la uveitis bilateral. Pero tenemos que saber que el herpes simplex es una causa significativa de uveitis anterior aguda, especialmente la unilateral. Aquí vemos al paciente que les enseñé antes con la atrofia de iris que había presentado primero con dendrita. La presión está alta, ya esto lo hablamos bastante, así es que no voy a pasar mucho tiempo en esto. Vemos la pupila ovalada, las áreas de transiluminación. Esta es la nena de 3 años que desarrolló uveitis. Esto es otro paciente. Pueden ver sinequias posteriores a veces, pero también pueden ver estas áreas de atrofia de esfínter. Las sinequias no son tan comunes, pero pueden ver las dos cosas. Fíjense los KPs centrales. Esto que se ve grisáceo aquí, eso va a transiluminar. Vean que cerca del área que se ve un poquito de atrofia del esfínter, todo eso por ahí va a transiluminar. Y eso ya sugiere herpes. Vean los precipitados queráticos centrales. Aquí hay sinequia. Aquí tenemos un caso que tiene edema disiforme, los KPs centrales otra vez, y aquí tenemos un caso de una uveitis que tiene una mezcla de hipopión con ifema, y eso probablemente es herpético. No veo detalles del resto del ojo, pero ahí lo que quería enseñarles es el ifema. Ok, la presión tiende a estar alta en la uveitis por herpes, y aun cuando la reacción en cámara anterior sea bien poca. Y como les dije, es bien raro que yo vea células en vitrio en herpes. Casi siempre es en cámara anterior nada más. Y esta presión elevada, pues es secundaria a trabeculitis. Se ha hecho en pacientes que se han operado, se ha hecho una trabeculectomía donde sacan un pedazo del trabéculo, se ha demostrado el virus ahí en el trabéculo. El virus que más asociamos con uveitis anterior es el herpes 1 y puede ser la causa de uveitis unilateral anterior en 1 a 9% de todos los casos de uveitis. Herpes 2, varicela, Epstein-Barr y citomegalovirus pueden dar un cuadro similar bien común, pero herpes 2 es más raro en el ojo, tiende a ser más severo también, sin embargo causando acute retinal necrosis es más fácil de tratar. Varicela, la uveitis por varicela es raro verla, no la vamos a ver en un paciente joven saludable. Se puede ver en pacientes, a menos que hayan tenido un herpes zóster oftálmico, pero una uveitis que a cada rato le dicen a los pacientes es que tiene culebrilla en el ojo y no tienen ninguna culebrilla, nunca tuvieron culebrilla. Los pacientes han tenido culebrilla cuando les dan el ojo, es que el oftalmólogo es más fácil explicarle lo que tiene, diciéndole que tiene culebrilla en el ojo, pero no es herpes zóster, es herpes simplex.
como les dije, tanto en uveitis, queratuveitis o retinitis, varicela puede dar un cuadro idéntico y usualmente con el historial del herpes zóster cutáneo. Se ve una cosa que es herpes zóster cineroxo, yo nunca me acuerdo bien del nombre, que ocurre en pacientes mayores y es por el virus de varicela, es por zóster sin haberles dado la erupción en la piel. Pero estos son pacientes mayores y presentan con el dolor típico de culebrilla, lo único que no le salen las lesiones y le da la uveitis y esos casos son por zóster, usualmente son mucho más viejos que los de simplex. En algunos casos de endotelitis se ha identificado citomegalovirus. Esto es bien difícil de diagnosticar porque citomegalovirus no responde a antivirales. Por lo menos las de herpes, si no estamos seguros, le damos aciclovir o al valaciclovir y responden. La CMV no responde a ciclovir. CMV tiene que ser con valganciclovir, que ya eso es un problema de tratamiento a largo plazo, específicamente porque no podemos hacer un diagnóstico definitivo, especialmente si no tenemos PCR. Pero la uveitis anterior con atrofia de iris y unos capes raros como nodulares, pues se asocia con citomegalovirus. Eso pues muchas veces es el Posner-Schlossman syndrome, pero si fuera por citomegalovirus, no va a responder a tratamiento ni con aciclovir, ni con Valtrex, ni con famciclovir, que todas son para herpes simplex. Herpes zóster, para que tengan herpes zóster, y me estaba llamando uno de los residentes ayer, pues yo creo que era Edgar, tienen que tener lesiones en la rama nasociliar de la rama oftálmica del trigemino. Esta paciente tiene herpes zóster y vean que si tienen lesiones en el lado o en la punta de la nariz, no tienen que tener en la punta, que es el Hutchinson sign. Cuando tienen lesiones en la punta de la nariz, saben que el nervio nasociliar está expuesto. Solamente con tener lesiones en el lado de la nariz, quizás no acá arriba, pero en el lado de la nariz ya sabemos que puede haber envolvimiento intraocular porque se afecta la rama nasociliar de la rama oftálmica del trigémino. En estos casos, tanto de herpes simplex como de herpes zóster, necesitamos tratamiento crónico con esteroides. Eso lo vamos a hablar un poquito más tarde, pero eso lo han visto mucho en la clínica conmigo. El zóster les puede dar queratitis, pero no les da dendrita, les da pseudodendritas, que no son flat, no tienen bulbos terminales, el epitelio se ve enrolladito, esto es una pseudodendrita, estas son muchas pseudodendritas. Esto no es viral, esto es autoinmune y no va a responder a Viroptic ni ningún tratamiento tópico. Eso responde a Preforte, prednisolona. Ok, aquí viene pregunta de Boards. Y esto es un poquito más complicado. Citomegalovirus. Los pacientes con Posner-Schlossman, glaucomatociclitic crisis, 50% de ellos van a tener CMV por PCR en el ojo o por la prueba de anticuerpo del Whitman no sé qué coefficient, que miden los anticuerpos del ojo comparados con los de sangre. Y 40% de los pacientes con la heterocromia de Fuchs también se asocia con CMV. Lo que pasa es que en Fuchs, 100% de los pacientes con Fuchs tienen anticuerpos en el acuoso contra ¿contra qué? Contra rubela, ¿eh? Sí, contra rubéola. Contra rubela. O sea que Fuchs tiene asociación. CMV, Fuchs heterochronic iridocyclitis, 100% de los pacientes tienen anticuerpos contra rubela. Pero también 50% tienen anticuerpos, 40% van a tener CMV. Los pacientes con Fuchs con CMV son mayores. Así es que esto es un poquito complicado, pero se asocia. De hecho, hubo un artículo que dijo que Fuchs y CMV era secundario a herpes, pero eso nunca se replicó y nunca le creyeron. Pero para mí que tiene que ver con los virus herpes porque se parece demasiado. Pero esta asociación con rubela es interesante y además que ya no se ve Fuchs tanto como antes desde que está la vacuna para rubela.
Ok, los pacientes que tienen uveitis o endotelitis por citomegalovirus podrían responder a ganciclovir. Ganciclovir es intravenoso, pero está valganciclovir, que es la prodroga que viene por boca y es muy efectiva. Lo que pasa es que, primero, que si no estamos seguros del diagnóstico, valganciclovir es una droga que puede producir anemia plástica o depresión de la médula ósea, no sé, algo de eso. Y no es en realidad, a menos que te vayas a morir o quedar ciego como los pacientes de SIDA, pues no es algo que se use a largo plazo como necesitamos tratamiento para estos pacientes. Es caro el medicamento y puede haber muchos efectos secundarios con long-term therapy. A veces se ha usado inyecciones intravitreales de ganciclovir. Yo una vez se lo puse a un paciente que para mí que tenía CMV se mejoró, pero por uno no puedo decir nada. Estos son los KPIs extraños. Esto es un paciente de Postner-Schlossman que tiene la presión alta y no le bajaba y eventualmente hubo que operarla de glaucoma, que eso es raro. Y le dan los dos ojos. Vean que no es un KP normal, es como un nódulo ahí en el endotelio de la córnea. Y esos KPIs son bien raros y para mí eso es de CMV. Y no lo veo muy a menudo. Yo creo que esa es la única paciente que yo he visto eso. Ok, las uveitis herpéticas las tratamos con antivirales, ¿ok? Podemos usar aciclovir, podemos usar valaciclovir, podemos usar famciclovir. Aciclovir, la dosis de tratamiento es de 200 a 400 miligramos 5 veces al día. En los niños, pues se da 200, en los adultos se da 400. Cuando es por varicela, el varicela es más resistente al aciclovir y la dosis tiene que ser el doble. Así es que cuando es por varicela, usamos 800 miligramos 5 veces al día en los adultos, en los niños 400, pero ver varicela uveitis por zóster en los nenes es extremadamente raro. Valaciclovir es la prodroga de aciclovir. A mí me gusta mucho más porque cuando ustedes toman aciclovir se va a absorber como el 30% del medicamento, mientras que cuando toman la prodroga valaciclovir hay mucho más aciclovir disponible cuando se metaboliza en el componente activo que es aciclovir. Así es que a mí me gusta empezar todo en valaciclovir, ya viene genérico, ya no es tan caro, ya casi todo el mundo lo puede conseguir. Antes Valtrex costaba 25 pesos cada pastilla, así que los pacientes no podían costearlo, los planes no lo cubrían, pero ya con el genérico es diferente. Así que para herpes simplex en realidad podemos usar 503 veces al día, aunque casi siempre los empezamos en 1 gramo, para varicela tiene que ser 1 gramo. Famciclovir es otro antiviral que se desarrolló más para varicela, para los varicelas que no respondían bien a ciclovir, se desarrolló el famciclovir. Y la dosis para simplex de famciclovir es de 125 a 250 3 veces al día. Para varicela es 503 veces al día. El Valtrex, valaciclovir, viene de 1 gramo y de 500. El Famvir viene de 250 y de 500. Lo que pasa es que ya no usamos mucho el famciclovir, a menos que el paciente no responda a Valtrex, porque el original, Famvir, era muy bueno. El genérico de famciclovir no es tan bueno, así que ya no lo usamos tanto como antes. Las uveitis herpéticas hay que tratarlas con antivirales y esteroides. Y cuando son por herpes simplex, esto es importante, el tratamiento con antiviral es forever. Forever quiero decir por años. Yo no les quito la ciclovir a estos pacientes, los dejo en dosis de mantenimiento por años. Y en zóster les doy tratamiento con antiviral por 1 mes y ya. Usualmente en zóster se puede suspender el antiviral. El prednisolón lo empezamos usualmente alrededor de 4 veces al día. Yo no uso prednisolona más de 4 veces al día en herpes para nada, a menos que sea un caso que haya sido súper mal diagnosticado y lleve meses inflamado y llegue con esa córnea horrible y la uveitis horrible, que a veces lo empiezo en cada 2 horas por un tiempito para tranquilizarlo rápido. Pero en realidad en la mayor parte de los casos de uveitis herpética, sea por simple o por zóster, no hay necesidad de usar prednisolona más de 4 veces al día. Entonces, de hecho, a veces yo la empiezo hasta 3 veces al día para ir bajándola igual que el Valtrex.
La prednisolona, yo la tengo hasta que se controlen 4 o 3 veces al día, junto con el antiviral. Si es valaciclovir 3 veces al día, la aciclovir 4 o 5 veces al día. Yo aciclovir prefiero usar 400, 800 3 veces al día que darle 405 veces al día. Porque ¿quién se va a acordar de tomarse una pastilla 5 veces al día y cada cuánto tiempo es eso? Es algo que para mí siempre ha sido medio ridículo. El aciclovir no es tóxico. Así es que si yo le doy 405 veces al día, 4 por 5, 20, le estoy dando 2 gramos. Si le doy 803 veces al día, le doy un poquito más. Pero it's not gonna harm them. Y es más fácil tomarse una pastilla 3 veces al día que una pastilla 5 veces al día. Pero yo casi siempre uso Valtrex ya. Uso más el aciclovir para mantenimiento. Los esteroides se van a ir bajando. Primero los tengo en 4 veces al día o 3 veces al día hasta que estén controlados. Después voy bajando el antiviral a 2 veces y 2 veces la gota. Después de como un mes, el antiviral, esto es en herpes simplex, el antiviral una vez al día, la gota una vez al día. Y después lo sigo en el antiviral en una dosis relativamente baja y voy bajando las gotas ya cuando estoy en una vez al día los dejo como un mes o 2 meses. Y si está todo bien, entonces los bajo un día sí, un día no, siempre con la dosis de mantenimiento antiviral para simplex. En los niños yo uso mucho, para que no se me reactiven, el ungüento de aciclovir oftálmico, que no se consigue en territorio americano porque nunca lo han traído. Aciclovir oftálmico es al 3% versus el aciclovir de piel, que es el que se consigue, que es al 5%, ese no se puede usar en el ojo. Pero en cualquier sitio que no sea territorio americano se puede conseguir aciclovir oftálmico. Así que yo mando a los pacientes a que lo manden o lo traigo yo si viajo. Cuando viajaba, yo traía un montón de cosas de afuera, pero como ya no viajo, pues los pacientes si tienen familiares en Santo Domingo se consigue, o si van a viajar a algún sitio de Sudamérica, Europa, que no sea de Estados Unidos, los mando a que consigan o que consigan con familiares y se los manden. Porque a los niños los mantenemos con aciclovir oftálmico por la noche para no tener que estarle dando tanto medicamento por boca. Antes de que estuviera el aciclovir oftálmico disponible, yo se los daba, porque en herpes, especialmente cuando es en la córnea en los niños, es mejor precaver que tener que remediar porque desarrollan cicatriz. Y la uveitis se trata igual que la queratitis, o sea, no hay diferencia para que no recurran. Así es que yo eventualmente se lo bajo a una vez a la semana, pero cuando ya yo tengo el esteroide una vez a la semana, ya han pasado 1 o 2 años desde la etapa inicial. Te vas de aquí. Los esteroides no se deben usar en uveitis herpética por herpes simplex sin cubierta antiviral, ¿ok? En zóster, después que trataron el zóster inicial, casi siempre las manifestaciones son autoinmunes y siguen los esteroides y los bajo igualitos hasta una vez a la semana, pero después de un mes ya yo le quito el antiviral. Siempre he usado prednisolona, jamás he usado Durezol para un herpes, no hay ninguna necesidad. Como les dije, tenemos los antivirales tópicos, que el que a mí me gusta es el aciclovir tópico, porque penetra la cámara anterior. Tenemos Viroptic y fluorotinidina, que es el que se usó y el que está disponible, pero eso es bien tóxico, no se puede usar por 2 semanas, no penetra bien, penetra, pero no se puede usar a largo plazo. Entonces el ganciclovir gel, que es lo nuevo, que es el Zyrtec Zyrtec no, Sirgan o Virgan, que es el original que se consigue en Europa, que aquí alguien compró la patente, le puso Sirgan y cobraron 400 pesos, en España cuesta menos de 20 pesos. Es buenísimo para herpes de córnea, pero no penetra la córnea para nada, sirve para dendrita. Y además también es ganciclovir tópico y puede dar toxicidad si se usa a largo plazo. Ese es el Sirgan que les lleva muestras de vez en cuando. A mí me encanta cuando no puedo usar el oral, o cuando tienen una uveitis y queratitis y tienen un defecto de epitelio, yo le quiero dar esteroides, pero lo quiero, además de cubrir con los orales, quiero un poquito de antiviral tópico, pues me gusta usar el aciclovir oftálmico. Y yo usualmente tengo en mi oficina porque me traen. El que se me acabó, que me trajo un colega de España antes de la pandemia, de Virgan, que sigan, ya se me expiró. No se necesito más. Ok. Pues como les dije, en uveitis por herpes siempre debe usar la cobertura antiviral.
Los Herpetic Eye Disease Studies, eso a cada rato hacemos un repasito y los discutimos todos, pero básicamente lo que demostraron estos estudios es que el usar, antes le quitaban y todavía en la clínica yo veo pacientes que tenían queratitis herpética y los vio alguien que no fui yo y pues ya está bien, quítale todo. Y se reactivaron y una cicatriz en el centro de la córnea. No, no se les puede quitar el tratamiento, ¿ok? El tratamiento de mantenimiento de aciclovir en los Herpetic Eye Disease Studies fue de aciclovir 400 miligramos 2 veces al día. Y lo que encontraron es que esto disminuía significativamente por 50, un poquito menos del 50% del estudio, las recurrencias en pacientes que tenían uveitis herpética o queratuveitis o queratitis profunda, de inflamación profunda de la córnea. En mis manos, esto es mucho mejor. 90% o más no se reactiva mientras yo mantenga este tratamiento y lo haga como yo lo hago. Así es que en mis manos la profilaxis de aciclovir es mucho más efectiva que inhibiendo recurrencias que 50%. Y llevo muchos años haciendo esto. Ok. Herpes, yo creo que ya hemos hablado de nauseum y lo vemos todo el tiempo en la clínica. Pero eso es lo importante, que el tratamiento es a largo plazo, es por muchos años. En herpes simplex se mantienen las terapias antivirales, en herpes zóster no. Chikungunya. Cuando tuvimos aquí que a todo el país, menos a mí, le dio chikungunya, vimos muchas uveitis anteriores. Es la manifestación ocular más común. Yo vi granulomatosa y no granulomatosa, unilateral o bilateral, vi recurrencia en pacientes que habían tenido uveitis nuevas. Y eso se ha descrito y es igual que la experiencia en las epidemias de chikungunya que hubo en África y en India muchos años antes. Tuvimos los mismos resultados en cuanto a las manifestaciones oculares. Esto es una uveitis anterior por chikungunya. Vean la sinequia. Yo creo que estos pacientes fue que se reactivaron, que habían tenido un historial de uveitis, estaban controlados y se reactivaron cuando les dio chikungunya. Estos son dos pacientes diferentes. Estos dos pacientes tenían trasplante de córnea y cuando les dio chikungunya, les dio uveitis en el ojo del trasplante, en los dos, solamente en el ojo del trasplante, y fue granulomatosa en los dos pacientes que vi. Chikungunya también puede dar retinitis, panuveitis con desprendimiento seroso, que eso es horrible y los retinólogos lo operaban, esos pacientes se quedaron ciegos. Puede dar neuroretinitis y neuritis óptica. Usualmente se recomienda que las neuritis ópticas se traten con cortisona, aunque cuando tuvimos aquí, yo revisé esos casos, algunos los trataron, otros no. Los que llegaron con mala visión, más o menos se quedaron con mala visión y otros resolvieron. La neuroretinitis la describió Emanuel y tuvo como 3 casos. Bien bonitos y todos resolvieron sin ningún tratamiento. Así que chikungunya puede darle neuroretinitis y unos casos bien bonitos. Esta foto la pongo porque tuvimos un journal club de córnea cuando estábamos en la epidemia de chikungunya y doctor Ramón Berríos presentó un caso de queratitis por chikungunya. ¿Y qué les parece eso cuando ustedes lo miran? Sí, una dendrita. Parece una dendrita. Yo no me acuerdo si este es el paciente mío o el de Ramón, pero tengo las dos fotos. De este debe ser el mío, porque cuando lo presenté en Estados Unidos, Ramón me mandó la de él, porque él dijo que eso era chikungunya queratitis, y yo, ¿cómo va a ser? Debe ser que está inmunosuprimido, eso debe ser herpes. Pues no. Yo tuve un paciente con uveitis herpética que estaba perfectamente controlado, y le dio chikungunya y me vino con esa dendrita vertical, prácticamente idéntico al paciente de Ramón. Y esa foto me la ha pedido todo el mundo en el mundo, así que puede que la vean en otras conferencias si les hablan de chikungunya. Esto es de uveitis, pero no pude resistir ponerle la foto de queratitis por chikungunya porque es así mismito, parece una dendrita. Pero no responde a aciclovir, eso se va con Predforte. Doctora, una pregunta. Y en ese caso, ¿el diagnóstico se da porque los títulos le salieron negativos a los herpes? No importa que le salgan negativos o no, no responden antiviral. No, simplemente por no responder. Okay.
No me acuerdo, el paciente de Ramón, no sé si eventualmente le hizo los títulos o no, en el momento que lo presentó no los tenía. Mi paciente, lo que te había tenido toda la vida era una uveitis herpética con atrofia de iris y estaba perfectamente controlado. Y llegó con esas dentitas, yo le hice cultivo, las cultivé y salió negativa de herpes. Ok, Y, ya. y me respondió con Predforte. Ese paciente mío yo lo cultivé. Le hice cultivo de herpes y salió negativo. Así es que eso es Ok. chikungunya keratitis. Si se parece, es lo más que se parece, aparte de cantameba, que también se puede parecer bastante a herpes simplex, porque se parece hasta tener bulbos terminales. Y en Zika, pues vimos, además del congenital Zika syndrome con todos los cambios de retina, vimos casos de uveitis anterior bilateral o unilateral, algunas con elevación de la presión intraocular y respondieron bien a tratamiento, y algunos casos de coroiditis también se reportaron, dos de ellos de Puerto Rico que vinieron a Puerto Rico y cogieron Zika aquí y los diagnosticaron en Estados Unidos. Y eso resolvió sin ningún tratamiento. Esto es una paciente que creo que la habían diagnosticado con leucemia o no sé qué, y la doctora Alatar pensó que tenía, quería hacer una biopsia de vitrio para descartar el linfoma intraocular. Y yo le dije que lo mandara a Bascom Palmer porque aquí eso era un poquitito difícil, la paciente podía viajar y resultó que cuando llegó a Bascom Palmer lo que tenía era Zika choroiditis, según la doctora Davis. Ok, glaucomatociclitic crisis o el Posner-Schlossman. Como les dije, esto es una inflamación recurrente idiopática que usualmente envuelve el trabéculo y se asocia con la presión intraocular elevada. Estos pacientes, usualmente es unilateral, y estos pacientes casi nunca tienen cambios permanentes de glaucoma, pero en casos raros, si no se tratan, pueden desarrollar glaucoma si no responden. Usualmente estos pacientes son de los que presentan que ven de pronto luces, aros alrededor de las luces, por ese ojo, por el edema de córnea, porque la presión está tan alta. Y esto es un glaucoma inflamatorio que también usualmente empiezan el tratamiento del paciente en Predforte. Claro, si tienen la presión en 50, les van a dar algo para la presión y responden bien. Se pueden ver precipitados queráticos en el ángulo anterior, aunque haya poca inflamación, y usualmente hay poca inflamación en la cámara anterior, y casi nunca tienen precipitados queráticos. Quizás en el ataque agudo se puedan ver algunos chiquititos en el endotelio. No, como les dije, no se sabe cuál es la patogénesis de Posner-Schlossman. Se ha considerado los virus de herpes, como les dije, 50% tienen CMV en el acuoso. Así es que se cree que puede ser por citomegalovirus. El tratamiento es con esteroides tópicos, agentes cicloplégicos y para la presión. Usualmente cuando responden la presión vuelve a lo normal y muy rara vez hay daño al nervio óptico y pérdida de campo visual. Pero esa es la paciente que les presenté ahorita, que esa paciente requirió una trabeculectomía. Uveitis por moxifloxacina. Yo creía que yo había cambiado esto. Quizás lo cambié y no. En realidad, yo cambié esto. Yo no sé si es que no lo huelen, porque ya no le digo moxi, ahora le digo bait. La uveitis asociada a moxifloxacina es una uveitis que se ha descrito recientemente. De hecho, el nombre oficial es Bilateral Acute Iris Transillumination, porque aunque la mayor parte de los casos que hemos visto ha sido secundario al uso de moxifloxacin, pues hemos visto el mismo cuadro con otros antibióticos y sin uso de antibióticos. Pero básicamente es una uveitis bilateral donde ocurre una liberación de pigmento del iris brutal con transiluminación masiva del iris en muchos casos, y presenta más o menos 2 semanas después de haber recibido la mayor parte de los casos moxifloxacina IV o por boca. Nunca se ha descrito por las gotas. Así es que algo, y yo estoy casi segura que todos mis pacientes de BAIT
de moxifloxacin uveitis, tengo que revisar eso porque eso lo estamos publicando, son fáquicos. O sea que yo no creo haber visto esto en un paciente pseudofáquico y quizás eso explica por qué no lo hemos visto con las gotas, que las usamos tanto, las gotas de Vigamox, de moxifloxacina, porque algo hace que no pase a la parte de atrás del ojo y que se desarrolle este síndrome de liberación de pigmentos. Sinceramente, eso no está claro. No está asociado con los virus de herpes, es a lo más que se parece a uveitis herpética bilateral. El glaucoma es severo, la iritis no se controla porque es pigmento que no se va, tienen una fase inflamatoria al principio y necesitan prednisolona. Pero el resto del tiempo que tienen células, cuando yo empecé a ver estos casos, las presiones altas y los glaucomatólogos no me los querían operar porque no estaba quiet del ojo y yo no le puedo dar más prednisona, le doy y no resuelve y se va a quedar ciego de glaucoma y ahí pues empezaron a poner tubos aunque tuvieran inflamación hasta que nos dimos cuenta que era pigmento, que había que operarlos de glaucoma y muchos de esos pacientes terminaron con cataratas por toda la cortisona que le dimos y terminaron operados de glaucoma y de cataratas y también una vez esto se controla, no recurre. Y esto yo lo decía categóricamente hasta el case presentation de Frances del otro día, donde presentó un caso bien lindo que ella misma diagnosticó con BATE, que no usó moxifloxacina, usó otro antibiótico, y ella revisó la literatura, y como yo no la había revisado hace como un par de años, que di la última conferencia de moxifloxacina, hay un caso que definitivamente es BATE, se usó Avelox y ese paciente recurrió con edema de mácula a nivel de que hubo, después de cirugía de catarata, le dio edema de mácula, después le dio en el otro ojo sin cirugía de catarata y después le dio con cirugía de catarata, respondió a posterior Soptinol, pero es el primer caso que yo veo que hay una recurrencia de BATE, Bilateral Acute Iris Transillumination, que para mí es lo mismo que moxifloxacin uveitis, pero hay casos que no están asociados a moxifloxacina. Yo sí vi un caso recurrente, fue una paciente que ya murió, de las primeras que yo vi, que le dio este cuadro de pronto, era asmática y a cada rato la hospitalizaban y le daban antibióticos, pero ella no recordaba ese nombre de Avelox, pero me trajo el récord del hospital cuando la hospitalizaron antes de que le dieran y efectivamente le habían dado Avelox intravenoso. Esa paciente se trató de no usar más Avelox, pero le daban pulmonías a cada rato y en un momento hubo que darle otra vez y ella se le reactivó la uveitis cuando se lo dieron otra vez. Lo que pasa es que todo responde. Después que le controlen la presión, eventualmente se va. Pero esa paciente, por sus complicaciones sistémicas, murió. Pero ese caso me recurrió cuando le dieron Avelox por segunda vez. Ninguno de los otros pacientes que he tenido por Avelox les han dado Avelox de nuevo. Así es que pues tampoco puedo hacer mucho. Doctor, ¿y no ocurre con este tópico, con moxifloxacin tópico? Ni un solo caso se ha reportado con moxitópico. Ni uno. Ni en pacientes afáquicos ni pseudofáquicos. Yo no sé por qué. Por eso es que hay un idiota ahí que dice que esto no es por Avelox, porque no les da con las gotas y porque ha dado con otras cosas. Pero yo tengo 2 pacientes que le dieron Avelox profilácticamente. Ese tipo dice que es por las infecciones, por una infección viral, que eso no es por ningún antibiótico. Y yo tengo 2 pacientes que no tenían ninguna infección. A una le iban a hacer un procedimiento de un ovario, a sacarle un quiste de un ovario, y otra señora le dio un infarto y le van a hacer un cateterismo y le dieron Avelox profilácticamente. Y las dio, le dio un BATE de madre. Así es que a mí, el que me venga a decir que Avelox no da uveitis, me le río en la cara. Es verdad que esto puede ocurrir el BATE por otras cosas que no sea Avelox, pero la causa más común de BATE es el uso de Avelox. Lo que pasa es que BATE se parece mucho a uveitis bilateral por herpes, que ocurre en pacientes viejitos que están hospitalizados en antibióticos, y en ese caso tú no tienes cómo diferenciarlo. Pero la uveitis por herpes es recurrente, tiene KPs, BATE lo que tiene es depósitos de pigmento en la córnea, no tiene true KPs. Así es que, pues, para mí es bastante fácil diagnosticarlo. Vean la córnea. Eso no son KPs, eso es pigmento en la córnea. La transiluminación casi completa en muchos casos. Todo ese pigmento está bloqueando el trabéculo y por eso le sube la presión. Así es que, como les dije al principio, como les dábamos tanta cortisona para
quitarle las células que no se iban porque eran pigmentos, les dio catarata. Ahora no. Ahora ya los tratamos inicialmente, se les pone su tubo, si no les baja la presión y eventualmente se le quitan los esteroides y no les da catarata. Pues como les dije, se ha reportado después de otros antibióticos y rara vez en ausencia del uso de antibióticos. Hay un paciente que fue a, yo no sé, a una isla por ahí, que lo picó un insecto y vino con un BET y él dice que eso fue lo único que le pasó, que él no ha tomado nada, que eso fue la picada. Pues, no sé. Pero es raro en la ausencia del uso de antibióticos. Pero como les dije, yo también he tenido casos que pues, uno o dos que no encuentro que lo causó. Puede que haya un factor predisponente genético y exactamente por qué la Avelox hace esto, no sabemos, pero se ha visto después de Avelox intravenoso, después de Avelox oral, nunca después de las gotas. Ok, bait versus body. Pregunta de board. Bilateral acute iris transillumination es este síndrome de se libera todo el pigmento. Hay que distinguirlo de pigment dispersion syndrome, pero el pigment dispersion syndrome para mí que es más unilateral, la atrofia es como mid-stromal y en forma radial, no es un cuadro aparatoso como el de Bate. La transiluminación es irreversible, se queda, siempre transiluminan y se queda muchas veces la pupila dilatada porque les da atrofia del esfínter. Y pues el glaucoma secundario, pues hay que tratarlo, hay que operarlo si no responde. BADI es otra cosa, BADI es Bilateral Acute Depigmentation of Iris. Yo he tenido un par de pacientes y cuando busqué en toda mi lista de fotos, que busqué bajo atrofia del iris, saqué todos esos récords y los revisé y chequeé cuáles las tenían transiluminación y cuáles no, y encontré como 3 casos de BADI, donde, de hecho, me acuerdo de una paciente que me la mandó una dermatóloga porque tenía unos parchos grises en el color de los ojos que no los tenía antes. Y se ve atrofia, pero es una atrofia anterior, no transilumina, no hay uveitis, y muchas veces esa atrofia del iris es reversible. Y eso se llama BADI. Así que acuérdense que está BADI versus BADI. BADI en realidad no es una uveitis y no se sabe por qué pasa. Es más raro, pero no, it's not a true uveitis. Pero las dos tienen atrofia de iris y tienen que saber si les preguntan. Ok, la uveitis asociada al lente cristalino, al lente cristalino del ojo, tenemos la phacoantigenic uveitis, donde hay una reacción inmune al material del lente. Acuérdense que el lente se encapsula bien temprano, en etapa embrionaria. Muchas veces el cuerpo no desarrolla tolerancia a esas proteínas del lente. Cuando el lente se va poniendo viejo y las proteínas se van denaturando, y el que tiene una catarata madura, si esas proteínas liquean a la cámara anterior, no causan mucha reacción porque ya están denaturadas las proteínas. Pero cuando hay un trauma al lente y se rompe la cápsula y se exponen estas proteínas que el cuerpo no desarrolla tolerancia, se forma un granuloma alrededor del lente expuesto, y eso es un facoanafilaxis, o sea, una reacción autoinmune que hay que darle esteroides y tranquilizarla y eventualmente sacar el lente. Facolitic uveitis o facolitic glaucoma es diferente. Esto ya es un lente hipermaduro con que están saliendo las proteínas a través de la cápsula en cataratas bien maduras, pero como les dije, ya eso el problema es que los macrófagos se las comen y tapan el trabéculo y es más un tipo de glaucoma que de uveitis. Hay una uveitis que puede ocurrir después de cirugía de catarata, especialmente después del segundo ojo. Para mí, que se sensitizan con la cirugía del primer ojo, como estamos operando pacientes más jóvenes con estas proteínas que no están denaturadas, se sensitizan con el primer ojo y cuando operan el segundo, pues tienen la reacción autoinmune y desarrollan como una reacción simpatizante y pueden desarrollar uveitis en el ojo operado o en los dos ojos. En la patología vamos a ver una reacción granulomatosa en donde está el material del lente que está expuesto, sea por trauma, sea por cirugía,
Y el tratamiento con esteroides sistémicos si es muy severo, mayormente tópico, y a veces tenemos que remover el material. Si hay un lente que no está operado, si queda mucha corteza o queda mucho lente de material, hay que removerlo. Pero en los pacientes, y claro, cuando es severo así, que presenta a veces hasta con hipopión, pues tienen que descartar endoftalmitis. Cuando es una uveitis más normal, lo que hay que hacer es seguirlos en esteroides forever y ellos se van a mejorar. Y recientemente tuvimos un Journal Club que había un artículo que creo que se llamaba Persistent Anterior Uveitis después de cirugía de catarata, que había unos pacientes que desarrollaban esta uveitis que no se les quitaba y que necesitaban usar Pred Forte por siempre, por años y años, pero su visión estaba buena, no les afectaba, eso yo lo he visto. Eventualmente se le van las células, pero pueden tomar años en irse. Pero si están controlados, tienen buena visión, no, it's no big deal si no tienen glaucoma. Esto es, a veces podemos ver un cuadro así cuando tienen fibrina en cámara anterior, una reacción tan severa, pues puede ser una reacción a los lentes, pero aquí yo me gustaría descartar endoftalmitis, ahí yo probablemente haría un TAP, inyectaría antibióticos si no estoy segura, y claro, le daría esteroides tópicos también. Este caso todavía peor. Acuérdense que si no están seguros, mejor es ponerle antibióticos dentro del ojo que decir esto es inflamatorio, vamos a darle esteroides a ver si se mejora y si no, entonces bregamos. Pues si es una endoftalmitis pueden perder el ojo. Facolitis uveitis pues son cataratas hipermaduras, como les dije, usualmente no hay precipitados queráticos, puede haber edema de córnea porque la presión está bien alta. Y los macrófagos que se están comiendo estas proteínas denaturadas bloquean el trabéculo. Aquí la cirugía es bajarle la presión y sacar la catarata. Podemos ver uveitis asociadas al lente intraocular y pueden ser leves hasta el UD síndrome, uveitis, glaucoma y FEMA síndrome, que veíamos mucho antes por los lentes rígidos que rozaban la base del iris o el cuerpo ciliar y daban ifema recurrente y glaucoma y uveitis, y en esos casos había que remover el lente. Pero también podemos tener una endoftalmitis crónica secundaria a P. acnes por acumulación del P. acnes que entra en el momento de cirugía en la cápsula del lente. El UC síndrome, como les dije, uveitis, glaucoma y FEMA, pues era con lentes que no estaban tan bien manufacturados como ahora, los rígidos, pues irritaban la raíz del iris. Ya eso con los lentes intraoculares es menos de 1% que vemos un síndrome. Yo he visto un par de ellos últimamente, pero no mucho. Ok. Terminamos uveitis anterior aguda porque yo no di HLA-B27 aquí. Ustedes saben que me falta toda la parte de HLA-B27 y yo creo que yo me di cuenta de eso en la pasada y no lo arreglé. Está bien. Uveitis anterior aguda, pain redness, fotofobia, déjame decírselo de forma oral. 50% HLA-B27 da uveitis recurrente anterior, alterna ojos, a veces un ojo, a veces el otro, da una uveitis bien severa con dolor, enrojecimiento, fotofobia. Y el tratamiento es con esteroides tópicos. Los pacientes, más del 50% de los pacientes que ustedes ven, alrededor del 50% de los pacientes que ustedes vean con una uveitis anterior aguda en la clínica van a ser HLA-B27 positive. Y eso lo único que hay que hacer es darle esteroides. Yo no sé por qué esa parte me falta aquí. Y si no me acuerdo después de esto, lo voy a dejar. Pero anyway, acuérdense, acute anterior uveitis, HLA-B27. Eso se supone que lo pusiera después de la herpética. Alright, anyway, vamos a hablar entonces, crónica anterior uveitis. Y crónica anterior uveitis, lo más común que vemos es en las niñas que tienen artritis idiopática juvenil, JRA o JIA, Juvenile Rheumatoid Arthritis o Juvenile Idiopathic Arthritis. También vemos un cuadro parecido en que le llamamos uveitis of young girls, que es parecido al de artritis juvenil, pero no es tan severo, el pronóstico es mucho mejor. Fuchs
heterochronic iridocyclitis da un chronic anterior uveitis, y chronic anterior uveitis es la manifestación más común de sarcoidosis ocular. Es la uveitis más común en sarcoidosis. Uveitis es la complicación ocular más común de sarcoidosis. Antes decían que era dry eye, ahora es uveitis. Y la uveitis más común de sarcoidosis es chronic anterior uveitis. Normalmente yo aquí entraría en toda la parte de JIA, pero como voy a dar la conferencia de uveitis pediátrica, que 3/4 partes es eso lo voy a cubrir en esa conferencia al final, ¿ok? La de HLV27, que se me olvidó y me acabo de dar cuenta cuando lo hice ahora, que no, el año pasado me di cuenta y cuando la revisé no me fijé. Pero la de crónica anterior uveitis relacionada a artritis juvenil la vamos a cubrir en la conferencia de pediatría, que va a ser la última. Así que vamos a hablar un poco de las otras. Fuchs heterochronic iridocyclitis es la uveitis que más comúnmente se falla el diagnóstico, que no se hace el diagnóstico correcto, y es la que más se sobretrata, porque cuando la diagnostican, como no saben que es Fuchs, le dan esteroides y en Fuchs no se usan los esteroides. A menos, siempre tienen células, siempre tienen los KPs de forma de arriba abajo en la córnea, los stellate KPs, pero esos pacientes no tienen síntomas hasta que les da catarata. En realidad no hay que tratarla, no ayuda darle esteroides excepto que les van a precipitar la catarata más rápido. Los pacientes que están con glaucoma pues hay que tratarlo. Como les dije anteriormente, pregunta de board, 100% de estos pacientes tienen evidencia de anticuerpos contra rubela en la cámara anterior y 40% pueden tener citomegalovirus por PCR. Los pacientes con citomegalovirus son más viejos que los pacientes de Fuchs. Los pacientes de Fuchs con citomegalovirus son más viejos que los pacientes de Fuchs que no tienen citomegalovirus en el acoso. Ok, Fuchs es una iridociclitis crónica, la inflamación en la cámara anterior es poca, como les dije, la localización de los precipitados queráticos es importante y eventualmente les da heterocromia. Van perdiendo el pigmento del ojo afectado. Algunos pacientes pueden tener glaucoma y la complicación más común por lo que llegan a ustedes es por las cataratas. Usualmente en los pacientes con los ojos marrón, como no tienen un ojo verde y uno brown, como la paciente que me llegó a mí que no veía, pues no se hace el diagnóstico porque no se ve la heterocromia. Así es que esto no es un diagnóstico muy fácil de hacer a menos que tengan los KPs típicos. Y el diagnóstico es completamente clínico, por la heterocromia, por los precipitados queráticos. En 15% supuestamente puede ser bilateral. Yo no he visto mucho Fuchs bilateral, pero eso es lo que dice el libro. Aquí tienen los KPs, delicaditos, stellate, de arriba abajo. La heterocromia, pues claro, es más fácil verla en los pacientes que tienen los ojos verdes porque les cambia de color más rápido y uno se le pone azul. Usualmente el ojo con el color más claro, el ojo hipocrómico, es el ojo afectado, excepto pacientes que tienen los ojos bien azules, bien claritos, que a veces pues lo que se ve es el pigmento y puede ser el afectado más oscuro, eso yo nunca lo he visto. Siempre el más clarito es el más afectado. La pupila puede estar un poquito irregular y agrandada, no tienen la atrofia del esfínter que tienen los pacientes de herpes, no tienen muchos flare y células, sí tienen células en vitrio anteriores, una iridociclitis, y en algunos pacientes se ha discutido en los grupos de uveitis que pueden tener una vititis severa. Yo nunca he visto un Fuchs con una vititis severa, pero mis colegas sí lo han visto. La excepción de las uveitis no granulomatosas con nódulos en la pupila es Fuchs. Fuchs puede desarrollar los nódulos en la pupila chiquititos que no forman sinequias como los de Kepi. Es donde único vemos nodulitos en la pupila y es una uveitis no granulomatosa, sin sinequia. Aquí vemos mi paciente con el ojo verde y el ojo brown. Aquí vemos la catarata posterior subcapsular que les da. Aquí vemos los nodulitos chiquititos en el borde de la pupila, en algunos pacientes sin sinequia. Y estos pacientes tienen una caracterización, tienen unos vasitos que cruzan el ángulo y si se baja la presión de momento, esos vasos pueden sangrar.
Y eso se llama el Amsler sign. Yo no sé por qué, porque el diagnóstico de Fuchs es tan fácil hacerlo por el cuadro clínico, pero si ponen antes, actually they did a tap, y si sangraban, pues hacían el diagnóstico de Fuchs. Pero el Amsler sign es eso, es una hemorragia filiforme si le hacen una paracentesis al paciente. Eso obviamente no lo hacemos para nada para diagnosticar Fuchs, pero no sé si se lo pregunten. Usualmente los pacientes están asintomáticos, no tienen dolor, no tienen el ojo rojo y la visión disminuida es por la catarata. Como les dije, algunos pacientes pueden tener reacción a vítreo significativo, no es común y se pueden quejar de flotadores. Pueden tener una exacerbación y ahí quizás yo le doy un poquito de esteroides, pero no es común tener que darle esteroides a los pacientes de Fuchs. La complicación más seria, supuestamente es glaucoma, porque que no responde a tratamiento, pero yo no tengo ningún paciente que no me haya respondido a tratamiento y si no, pues se operan. Los esteroides tópicos tienen bien poco efecto, como les dije en el curso de la enfermedad, no se recomiendan porque no van a alterar el pronóstico visual, porque esto no daña el ojo. Así que se usa si tienen una exacerbación de síntomas, lo usas por un tiempito y ya. Los primeros pacientes que se le puso lente intraocular, cuando se empezaron los lentes intraoculares, UVEITI dijeron no, a los pacientes de UVEITI no se le ponía lente intraocular. Esto ocurrió en mi existencia porque cuando yo era residente fue que se empezaron a desarrollar la cirugía extracapsulares y los lentes intraoculares y todo eso. FACO no estaba bueno, empezó poco después. Pero lo importante es que como Fuchs es una uveitis tan benigna, todo el mundo dijo que a los pacientes de Fuchs se les podía poner un lente, no problema. Así que me llegó esa paciente con esa catarata sabrosa, pues yo la operé, le puse su lente, la vi al otro día, estaba perfectamente bien y le di cita 3 días después como hacía siempre. Y cuando me vino, yo operaba los lunes, la veo martes, cuando la veo el viernes, tenía una membrana pupilar. Y yo anda para el cara. Gracias a Dios que esa membrana con esteroides tópicos fue resolviendo, le cubría todo. Fue resolviendo y nunca le tuve que dar ni láser. Abrió suficientemente en el centro que esa paciente todavía yo la veo y ve 20/20 por ese ojo. Sarcoidosis. Como les dije, chronic anterior uveitis es la forma más común es la uveitis más común de sarcoidosis. Puede empezar aguda. Estas uveitis que empiezan agudas con el ojo rojo y de pronto se vuelven crónicas. El paciente no se está poniendo gotas, no, si yo me siento bien, el ojo está bien y cuando yo lo miro tienen triple cells, se vuelven de pronto de agudas a crónicas y el paciente ni se da cuenta, a menos que le baje la visión porque le da edema de mácula. Así que estos pacientes hay que darle seguimiento. El diagnóstico de sarcoidosis no es fácil de hacer, son presumed sarcoid, porque a menos que tengan un diagnóstico de sarcoidosis pulmonar o de piel o de algún sitio, pues no lo podemos hacer del ojo nada más. Usualmente la uveitis es bilateral, la mayor parte son granulomatosas, CMI es bien frecuente y sarcoidosis, como la uveitis de sarcoidosis por lo menos, yo no sé si sarcoidosis es como enfermedad, no creo que sea más común en mujeres, pero la uveitis definitivamente es más común en mujeres. A los hombres viejos no le da sarcoidosis, uveitis por sarcoidosis, a las mujeres, no sé por qué. Pero esto es algunos de los casos, vean la sinequia, los irises ya medio atróficos, los capis granulomatosos, en el triángulo de Earl, sinequias, iris engrosado. Me gusta poner fotos de sarcoidosis. Creo que terminamos. Nada más que se me quedó HL27, pero ya saben que es la causa más común de acute unilateral uveitis, y es una uveitis bilateral, pero alterna ojo. Y si a mí me fuera a dar uveitis, yo creo que yo preferiría tener Fuchs. Y si no, HLV27, porque lo de HLV27 es que esos pacientes, entre ataque y ataque, les voy a dar un ratito porque no la puse ahí, no tienen nada. Tú ves el ojo, si no tuvieron sinequia y no se quedó pigmento, tú puedes ver el ojo como que no supiera si tenía uveitis. No tienen absolutamente nada de inflamación entre ataque y ataque, y el ataque le puede dar cada 3 años, cada 4 años, aunque sea una vez al año, la da esteroides por 2 semanas y se le va, 2 o 3 semanas.
Así es que los pacientes de HLA-B27 uveitis nunca yo los he inmunosuprimido. Sí hay pacientes que tienen HLA-B27 uveitis que están inmunosuprimidos porque tienen otras cosas. Usualmente espondilitis anquilosante o sacroilitis, que son las cosas que se asocian con HLA-B27, especialmente en los varones. Las mujeres no tienen tantos síndromes sistémicos, no tienen la espondilitis anquilosante y la sacroilitis, tanto como los varones. Esos pacientes sí hay que inmunosuprimirlos por la artritis, pero por la uveitis, jamás.